Sonando Bowie con Fame, esta canción que estaba en Young Americans, ahí en el 75, gran disco Young Americans y gran canción Young Americans. Bueno, momento acá en el día perfecto de hablar un tema, como te prometí, un tema que nos tiene que agarrar a todos, que nos interesa a todos, y es el tema del abuso infantil. Vamos a hablar con Rosy Luna, que es autora, madre de 3 hijos, abuela, profesora y terapeuta holística con atención especializada en casos de abuso sexual infantil. Buen día, Rosy, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, un placer tenerte acá en el día perfecto y poder charlar con vos. Muchas gracias. Estoy agradecida por este espacio que me estás dando. No, por favor, el placer es mío. Bueno, Rosy, más allá de todo esto que con lo que te presenté, vos escribiste un libro que es Con el corazón en las manos, ¿no? Un libro para desahogarte de tu pasado, para que esta vivencia no se repita en el futuro y para dejar una huella, una señal de alerta y de prevención en quienes pueden ayudar a que esto no suceda más, para que las víctimas puedan hablar y encontrar caminos de contención y así sanar el dolor de toda la aberración vivida, oculta en lo más íntimo del ser y oculta también en la sociedad detrás de lo invisible. Casi que me pone la piel de gallina, pero contame un poco cómo nació este libro, Rosy. Bueno, gracias por todo lo que estás diciendo, porque es tal cual así. Este libro nace cuando yo empiezo a poder decir quién fue mi abusador. Ujú. Yo lo callé por muchísimos años, prácticamente toda mi vida. Empecé a sanar el tema del abuso, pero sin ponerle nombre al abusador. Y cuando decido que lo tengo que decir, que estaba lista y preparada, ahí comienza el tema bueno, quiero escribir un libro, quiero dejar esta huella, como vos bien decías, y que deje de ser en primera instancia un secreto en mi familia, en lo personal. Y después contar y transmitir cuál fue mi vivencia, porque sé que es una cantidad enorme de personas que padecen lo mismo y que también se guardan ese secreto a veces por toda la vida. En algunas oportunidades lo dicen y trae mucho conflicto a nivel familiar o inclusive a veces laboral y afecta mucho el tema del abuso. Como soy terapeuta y trabajo con este tema específicamente, sé que eso acarrea también otros síntomas en las personas, Ujú. trae como muchas complicaciones. Y yo quería mostrar mi parte, cómo lo viví, cómo lo trascendí al abuso para poder tener una vida lo más normal posible y no cargar con eso como una cruz o una carga, sino que eso se convierta en un disparador para poder ayudar a otras personas y para ayudarlas también a que salgan de ese lugar tan humillante que es un abuso sexual en la infancia. Rosy, para tener en claro esto y para saber todo el tiempo que lo callaste, ¿de cuándo fue este tema de ser abusada y cuándo recién, cuántos años tenías cuando recién lo pudiste como contar o hacerlo libro? Bueno, eh, para poner a todos un poquito más en contexto, yo fui abusada en mi infancia hasta la adolescencia por Ujú. mi padre. No lo podía decir, era algo que me generaba tanta vergüenza, dolor y múltiples cosas más que no Ujú. lo podía decir a nadie, a ninguna de mis parejas, al padre de mis hijos, no lo podía transmitir. Era muy doloroso que la persona que había hecho eso era mi propio padre. Cuando descubro hace un par de años, pocos años, 3, 4 años, que mi hermana más chica también había sido abusada por él, ahí me cambia todo porque no era todo respecto a mí, sino que había alguien más, alguien que yo quería mucho, como mi hermana, y que había estado pasando la misma situación. ¿Y Y no cómo sentí pudieron, culpa. cómo pudieron compartir eso que les había pasado individualmente a las dos?
siendo hermanas y que ninguna de las dos se había atrevido a contar. ¿Y cómo es ese momento en el cual se confiesan o cómo surge el tema para que las dos se enteren de lo que les había pasado? Bueno, esto viene como de la mano de todo lo que son las terapias holísticas, el árbol genealógico, los secretos de familia. Ujú. Entonces yo, teniendo conocimiento de todo eso y también siguiendo estadísticas de que cuando ocurre en el ámbito intrafamiliar es muy probable que no sea a una sola persona que le ocurra esto, sino que generalmente se da que es también a otras personas, empiezo a preguntarles. Yo tengo dos hermanas y soy la más grande, la mayor de las tres. Entonces le pregunto, mi hermana la del medio me dice que ella nunca sufrió ningún abuso y la más chica me confiesa que sí, sin saber que yo había sido abusada. Yo le hago la pregunta. Cuando ella me dice que sí, me dice quién fue, ahí se me cayó el mundo, porque yo toda la vida había pensado que me estaba exponiendo para salvarlas a ellas, y también por eso lo guardaba en secreto. Y cuando me cuenta esto, bueno, ahí tomé dimensión de la gravedad y de que era algo que no quería que siguiera siendo secreto en nuestra familia, poder contárselos a nuestros hijos. Tengo sobrinos, tengo hijos, como vos dijiste, tengo un nieto, una nieta del corazón, y no quiero que, eh, por lo menos que esto siga siendo tanto tabú, porque por más que se habla, hay montones de casos que no se dicen, que se Ujú. ocultan porque pasan en el seno familiar, justamente, Sí, o es de alguien muy allegado a la familia. como que se repite mucho ese factor, ¿no? De que son siempre gente muy cercana a la familia, eh, no sé si ya de primera línea como puede ser un padre, pero sí tíos, primos, ¿no? Como que siempre pasa por ahí, es Es como, muy común. es muy común, ¿no? Es más común de lo que uno cree y creo que en la mayoría de los casos pasa por ahí. Sí, sí, es así, lamentablemente. Lo que pasa es que el abusador tiene ciertas características y una de ellas es la confianza del niño, Ujú. la autoridad que tiene sobre el niño también. Entonces, cuanto más cercana sea la relación, más facilidad tiene para llevar a cabo el abuso. Y que el niño no lo diga, porque como siente, hay un lazo amoroso, de sentimientos con esa persona, Claro. cuesta mucho poder para un niño diferenciar que esa misma persona que supuestamente te quiere, te Sí, ama, sí, te sí, cuida, te provee, te debería proteger o te protege de otras situaciones, te está haciendo este daño. totalmente. Entonces es muy común. Rosy, te quería preguntar porque me trato de pensar cómo viviste esto y la verdad que me es imposible. Pero quería ponerme tener un acercamiento a ese momento en el cual vos vinís cargando con ese sufrimiento de no poder contarlo por vergüenza, porque no querer ver eh, lo que era tu papá, y ese momento en el cual, ¿cómo es ese proceso en donde decís, bueno, sabemos que es porque cuando te enterás que tu hermana también era abusada, pero cómo fue ese proceso en tu cabeza en el cual cambiás totalmente y decís, necesito soltarlo y necesito contarlo y necesito que los demás sepan cómo fue? ¿Cómo es eso en tu cabeza? ¿Cómo fue ese proceso que no sé cuánto duró, si fue inmediato, si tardó? Bueno, fue un proceso largo, interno, porque yo había empezado a trabajar con el abuso, pero tenía en el anonimato el abusador. Yo decía fui abusada de niña hasta la adolescencia, pero no decía quién me había abusado. Cuando Pero no lo hablo con mi sabía nadie, lo hermana, sabía vos sola. no lo sabía No lo nadie, sabía nadie, era nadie. para vos sola. Cuando hablo, Sí. sí, era un secreto mío, mío y de él, ¿no? Que bueno, que era demasiado fuerte. Ujú. También dañar, no solo la vergüenza, ¿no? Era decirlo y provocar un daño,
en el dolor que les iba a generar a las personas que me querían y que nos querían, Claro. porque él también era una persona muy querida, falleció hace 3 años y era un ser muy querido. Entonces, mi proceso comenzó ahí cuando pude decir que fui abusada. Cuando me entero lo de mi hermana, ahí le pongo un nombre a él, lo empiezo a decir en un ámbito muy íntimo de terapia, primero, Claro. y después empiezo a tomar esta decisión que por mis hijos, por mis nietos, mi verdad se tenía que saber, la de mi hermana también, y que no quería callarlo más. Fue como ahí sí fue como un clic que destapó todo ese silencio, tantos años de guardar ese silencio, y después empecé a tener la necesidad de comentárselo a cada persona muy cercana a mí, entre ellos primero mis hijos, mi madre, mis primos, mis amigos, mis compañeros de colegio, muchas personas que compartían conmigo la vida sin saber que yo estaba viviendo esto. Y fue muy, Sí, muy fuerte, no, muy fuerte. porque cuando uno le cuenta esto a un ser cercano que tiene una mirada del otro, como era la que tenían hacia mi papá, enterarse lo que habíamos pasado mi hermana y yo, eh, sacar de ese rol que era siempre esta persona para poder ver con claridad el abuso, es difícil y a mí me costaba horrores, pero quería hacerlo de esa forma mientras escribí el libro, para que nadie se entere de los que me conocen a través del libro, sino que lo supieran De tu de propia parte boca. mía, por eso es con el corazón en las manos, Eso ¿no? te iba a Así preguntar. como exponiéndole, ¿Cómo sí, surge sí, el así título, contado no? con el corazón en las manos. El título fue lo primero que surgió, porque es este caminito que te cuento Ujú. de buscar un día, concretar con alguien para vernos, para contarle, Te tengo que alguien contar de algo importante, la es, ¿no? mía. El título, te tengo que ver para Eso, contarte yo, algo. claro, no es una invitación Claro, para merendar, para cenar, sino te estoy invitando a mi casa, porque aparte que no fuera en un lugar público, sabía que les iba a generar mucho dolor y mucha sorpresa, es una situación muy incómoda para estar en un lugar público. claro, Entonces claro. buscaba siempre que fuera en mi casa, en la intimidad, y después sostener a esa persona, porque fue mi tarea con casi todos los que les conté, poder sostenerlos y bueno, y darles el espacio para que me hagan preguntas, para Claro. que poder responder. A mí no me molesta ninguna pregunta, pero bueno, porque tengo un gran trabajo interno de este tema. No es lo mismo el caso de mi hermana. Mi hermana no, no está tan eh, expuesta ante los demás porque casi siempre hablé yo y bueno, respetando también el proceso de ella, cada Claro, uno tiene su totalmente. tiempo, no son todos los casos iguales. Obvio, obvio, obvio. Te iba a preguntar, Rosy, cuando vos contás esto, ¿tu papá ya estaba muerto o lo contaste con él en vida? No, estaba fallecido. Estaba fallecido. Había fallecido. Claro, en cierta medida se dio así, y por otro lado, lógicamente, también a mí me quitó el peso de ponerlo un poquito más, ¿no? Si él hubiera estado vivo, la situación hubiera sido mucho más dura, porque hubiera tenido que responder a muchas personas él, Claro, y obvio. me imagino que Sí, todo hubiera sido sí, y no de buena más forma, difícil. quizás. Bueno, lo más seguro que no de buena forma. O sea que sentiste como que el que no esté ya acá vivo te servía como para poder soltar eso que tenías miedo de que dañe a mucha gente. Sí, 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 porque el dolor fue muy grande para todos los que lo conocían. Si él hubiera estado vivo hubiera sido dificilísimo. Igual creo que ya sabiendo lo de mi hermana, no era un condicionamiento que esté vivo. Se dio de esa manera que él falleció, pero él arrastraba muchas enfermedades
y bueno, fue consecuencia su fallecimiento de esas enfermedades. Pero si hubiera estado vivo, hubiera tenido que tener un poquito más de fuerza y coraje y lo hubiera hecho Ah, lo igual, hubieras hecho igual. pese lo que pese. Sí, sí, por el tema de ser tan consciente de lo que complica y las consecuencias que trae un abuso. Me No, llevó casi perfecto, toda mi vida, pero claro. una vez que pude tomar conciencia de eso y saber que no era yo la única perjudicada, porque siempre creí que era yo la Claro, perjudicada claro, y que claro. podía soportar, que podía seguir soportando. Pero ya al enterarme de mi hermana, eh, esto que te comentaba, tener hijos, sobrinos, no quiero que le pase a ninguno de ellos nada de esto y a nadie le No, debería obvio, pasar. obvio. Pero cuanto más lo hablemos y se visibilice el tema del abuso, eh, ¿viste? Uno piensa, le pasa al otro, esto no me va a pasar a mí o Ujú. no pasa a mi familia. Y poder decir si pasó en mi familia también, con todo lo que, el dolor que trae, eh, es como abrirle la puerta a alguien a que también lo pueda decir, aunque sea en terapia. Claro, es muy difícil como Siempre, contarle lo que vos decís. Me imagino que esa sensación de como de vomitarlo muchas veces y contenerlo, ¿no? Es como, me da esa sensación, no sé, sin haberlo vivido, me da como esa cosa de que te ha pasado un montón de veces de querer como largarlo y que por ahí contenerlo de nuevo. sí, sí, totalmente. Es, bueno, no sé, vos me preguntabas qué pasaba por dentro mío y Sí, pasaban un tsunami claro. de pensamientos y de emociones. Contradictorios todo el tiempo. Cuando yo lo pude contar, contradictorios, totalmente. Cuando lo pude contar a la gran mayoría, estuve fácilmente 15, 20 días sintiéndome una desconocida, porque ese secreto que había guardado toda la vida ya no lo tenía y bueno, eh, no sabía qué era vivir sin ese secreto, sin ese peso tan grande, no sabía cómo era vivir así. Claro. Así que cuando lo dije a la mayoría de las personas sentí una mezcla de alivio eh, con otros sentimientos. Empecé como a descubrir quién era yo realmente y ahí vino como esa catarata de bueno, lo digo y lo tengo que decir, es parte de mi historia, es una parte de, de mi historia y yo soy quien soy también por haber vivido eso, entonces, bueno, quiero mostrar qué pude hacer a pesar de tener esa historia, cómo pude Claro. sobrellevar eso, cómo pude tener hijos eh, y no volverlos locos, aunque yo por dentro tenía todo el tiempo como demasiado cuidado y sobreprotección sin poder decir lo que tengo miedo que te pase es esto. Estamos hablando con Rosy Luna, autora del libro Con el corazón en la mano, con el corazón en las manos. Y te quería preguntar, Rosy, ¿te acordás en qué edad fue la última vez que tuviste este tema de abuso de tu padre? Sí, mira, en el libro aparece otra edad porque esto también es muy común, que uno se pierda un poco en el tiempo. Claro. Yo tengo los recuerdos muy vívidos y siempre supe que eso estaba mal y que sin saber el nombre cuando era muy chiquita sabía que eso no estaba bien entre un padre y una hija. Ujú, Los primeros recuerdos son de los 4 o 5 años ujú. y después lo llevaba hasta los 14, 15, pero después de escribir el libro, eh, ahí me viene un recuerdo muy claro de los 16 años y esa fue la última vez. Y cómo se Todo el tiempo que terminó? escribí el libro y que recordé, ¿cómo? ¿Cómo se terminó? ¿Cómo fue que de repente de un día para el otro dejó de abusar de vos? Bueno, mira, eh, eso también lo explico en el libro. Yo empecé a tener noviecitos. Ah, Tengo 51 años, así claro. que cuando tenía 15, 16 años,
tener novio era que el chico te dijera querés ser mi novia Claro. y un pico. Soy de tu misma Eso época, tengo 53, así que conozco ese momento de sí, la vida ya nuestra. eras novia, Sí, claro, y a mí me daba seguridad tener un novio. claro. Ah, Yo ahí mira, empecé a plantarme diferente, es como, no lo puedo contar a mi familia, pero quizás alguien de afuera sí. mira. Entonces yo empecé como a sentir mucha seguridad, se ve que a él le generó inseguridad y, y lo más triste de este caso es que cuando sacamos cuentas, mis hermanas y yo nos llevamos 5 años cada una entre sí, es decir, que yo con la menor, que fue la abusada también como yo, me llevo 10 años. Quiere decir que si él dejó de abusarme a esa edad, es la edad que ella recuerda que fue abusada Claro. también. Cambió, Entonces, cambió la sí, y víctima. lejos de que yo sí, yo sentía que me liberaba, no sabía que mi hermana empezó todo eso, no lo pude ver, yo me casé a los 20 para irme de mi casa, Claro, también eso, sí. entonces estaba, claro, estaba como eh, muy preocupada por irme, por salirme del entorno, pero a la vez confiaba, como siempre que sucedía el abuso, yo le pedía que a mis hermanas no las toque, que no le haga nada, yo confié que él no las tocaba, que ¿Vos no le hablabas, le pasaba decías nada. eso? Sí, cada vez que era abusada, mi pedido era que no me lo haga nunca más y que a ella no las toque. Eso nunca ¿Y él qué te pasaba decía? porque volvía a suceder, que no iba a pasar más y volvía a pasar, que a ellas no les iba a pasar. Y yo en eso creía mientras las pude como cuidar en cierta medida y después vino esta etapa que te estoy contando. Yo Ujú. empecé a Claro, claro. tener novios para poder Escaparte de tu estar casa. fuera, Claro. sentirme más segura, escaparme y casarme. Y me casé con mi primer marido, que fue un fracaso ese matrimonio, obviamente. También di con una persona abusiva, violenta, porque yo tenía ese patrón y claro, fue desde la carencia que elegí estar con él, pero de él fue más fácil salir, lo pude resolver a esa situación sola Claro. y, y lo de mi papá fue totalmente distinto, fue muchos años, fue todo esto que te digo, él Sí. también era la persona que cuidaba de mí, a pesar de muy contradictorio y muy difícil de manejar sentimentalmente y mentalmente. Mentalmente, sí, tremendo. Mentalmente Todavía no la nombré ni es pregunté muy porque no lo sé, pero ¿tu mamá estaba presente? Sí, mi mamá, bueno, vive, eh, ella estaba presente, ellos se separaron con mi papá después de 30 años de casado, cuando yo ya tenía mi primer hija. Mientras tanto ellos vivían juntos, tenían una mal convivencia, pero vivían juntos y ella no podía ver esto. Él también era muy, como muy, no encuentro la palabra hábil, Autoritaria. quizás muy hábil, Ah, hábil. ¿Vos decís sí, que ella nunca lo hábil, sospechó? no. Mi mamá no lo sospechó. Esto también está dentro de lo que uno a veces no quiere y no puede ver por lo doloroso que es. Eh, yo no quise indagar en eso. Ujú. Cuando hablé con mi mamá fue decirle, me pasó esto, quiero que lo sepas, no te estoy culpando, porque de muchos años de mi vida sí la culpé internamente Claro, y me enojé con ella y tuve mala relación con ella muchos años desde ese enojo que yo lo canalizaba completamente para ella. Yo decía, como no puede vernos, no, a mí no puede verme claro. en esa situación, no se da cuenta. Bueno, ella también estaba viviendo sus situaciones y no podía verlo. Claro. Eh, para sanar el vínculo con ella trabajé mucho, ¿Esto tiene que casi ver con tanto como con él. con la terapia holística? Sí, yo, es decir, siempre trabajo desde ese lugar porque ¿Cómo es la soy terapia holística para profesora los de que terapia. no tienen conocimiento? Mira, se trabaja desde varios lugares,
Por ejemplo, en el libro yo pongo el ejemplo de una carta Mm, a modo simbólico, como acto simbólico, para sanar con mi mamá, que lo hice por 21 días, después quemé esa carta, eh, llevé las cenizas de esa carta a la tierra, que los elementos de la naturaleza tienen mucho poder y la tierra transmuta lo que es dolor en vida. Entonces hice ejercicios de estos que son simbólicos. Trabajé con memoria celular, que es una de las terapias que más aplico, que es sacando la información que está grabada en tus células. Se hace ejercicios para reemplazar esa impronta que está guardada ahí con el mm. trauma, para cambiarlo por algo positivo, y las células nos obedecen, así que esto funciona también. Y desde la parte del transgeneracional, yendo al inconsciente para sanar estas heridas también. Y bueno, hice mucho trabajo Claro. interno. Siempre lo apliqué primero en mí para después poder acompañar, como es mi trabajo, mi tarea, acompañar a cualquier persona que llega a mí. Totalmente. De eso se tratan las terapias holísticas, de Eso es que la te terapia ven como un holística. todo. Perfecto. Sí, Y eso desde la parte holística. claro, y con el corazón en las manos, en donde contás todas tus vivencias, eh, ¿cómo querés que impacte en la gente? ¿Qué te gustaría que pase? Y mi deseo más grande también lo expongo ahí. Primero era como darle el cierre a esta sanación mía a través del libro, al poder decir mi nombre y poder explicar todo. Ujú. Y, perdón, está mi nieta. Sí, sí, escucho. Eh, sí, perdón. Mi propósito primero con el libro fue ese, y que toda mi familia tenga mi historia contada por mí, en primera persona, y después que le llegue a la persona indicada que le tiene que llegar, tanto sea alguien que sufrió un abuso como alguien que está cercano a un caso de abuso, que no puede ver las señales, para que pueda ver cuáles son esos indicios, porque en el libro yo no hablo desde la parte como morbosa, sino, perdón, a ver, perdón. Sí, se me metió una tele. Esperame un segundito que me cambio de ambiente. Perfecto. Perdón. Poder llegar a eso, Sí, a claro. poder que otra persona se dé cuenta Sí, cómo fue un abuso, qué siente una persona abusada. Lo que claro. yo expliqué en el libro fue qué siente, y mi deseo grande es eso, que llegue a la persona que tenga que llegar. Yo perdoné, pude perdonar para seguir adelante, siento que es el camino poder perdonar, porque si no uno queda como anclado en esa historia. Sí contarlo porque esto sucede Perdón, y, Rosy, como te ¿perdonaste a decía, tu es tan papá? natural. Sí, a mi papá, y lo cuidé hasta último momento, cuando estaba internado antes de fallecer y todo. Sí Ujú. pude perdonarlo, Perfecto, al igual que a mi mamá. perfecto. Bueno, Rosy, te quiero Y agradecer un bueno, montón porque la verdad es muy valiente todo lo que hiciste, la verdad. Poder no solo hacer el proceso, sino convertirlo en libro, que ese libro ayuda a un montón de personas a poder contar eso, a poder soltar eso y ponerlo en palabras y que la gente de su entorno se entere, porque eso me parece que es vital. Vivir con algo adentro guardado tan doloroso me parece que es algo que nunca termina siendo bueno. O sea que me parece que sacarlo de tu cuerpo es como sacar un mal. Me parece que es muy valiente, muy valioso para los demás. Me parece que es, es, es es vital que haya gente que haga estas cosas, que lo transforme en un libro y que pueda mostrar el camino para que otras personas que sufren este abuso, porque la verdad es algo que uno, por más que lo ponga en ejemplos, sigue ocurriendo y lamentablemente va a seguir ocurriendo. Ojalá salgan a la luz más casos como para que
la gente se anime a contarlo y por lo menos podamos combatirlo. Así que te agradezco un montón la entrevista, Rosy, la verdad, no sé, me llena de alegría poder haber hablado con vos y que nos cuentes con todos los detalles todo lo que te pasó y cómo lo pudiste sanar convirtiéndolo en un libro. Muchas gracias, gracias a vos por el respeto, la dedicación a la nota y todo, porque se siente y hace que también yo me sienta cómoda para poder contarte. Y algo que me gustaría decir con Ujú. respecto al perdón, también lo explico en el libro, el perdón no justifica nada. No, seguro. En ningún momento justifico el accionar de él. El perdón está más desde el lado liberarme, que es esto que vos decís, ¿no? Vital para seguir y Ujú. continuar con una vida. Claro, Desde ese lugar desde ese es lugar. que yo también en el libro lo expongo a mi perdón como para, no sé, de alguna manera invitar a alguien que pasó por esta situación a que se libere de esa situación vivida y de ese dolor tan grande, de ese Totalmente, pesar. totalmente. Pero no justifica nada, nunca, nunca un abuso es justificable. Perfecto. Bueno, Rosy, te mando un beso enorme y muchas gracias de Gracias, nuevo por la nota, la verdad. muchas gracias a vos, un beso grande y bueno, agradecida Bueno, infinitamente. que estés muy bien. Gracias, gracias igualmente. Bueno, seguimos acá en el Día Perfecto con más música. Ya volvemos.